Shabbat Shalom, amados, que el Eterno les continúe bendiciendo a todos nuevamente. Bienvenidos a este espacio de estudio. Ya la semana pasada terminamos el libro de los Salmos, por fin, tres años maravillosos que el Padre nos permitió escudriñar. Yo digo que escudriñar algunas cosas del libro de los Salmos, porque estoy completamente seguro que si alguno de ustedes o nuevamente el Eterno me permite volver a estudiar el libro de los Salmos, yo creo que vamos a encontrar muchísimas otras cosas más. Ya, porque la palabra precisamente del Eterno es así, viva y eficaz, y ahí de pronto me permitió ver esta cosita importante y me concentré en esa parte y la desarrollé, y de pronto el día de mañana leo y vuelvo a encontrar otra parte y se desarrolla otra parte distinta, y la palabra de Eterno es así de maravillosa. Así que, bueno, lo estudiamos durante aproximadamente 3 años y 6 meses. Y el día de hoy es 16 de noviembre, ¿cierto? De 2024. Vamos a iniciar con este libro de Proverbios. Vamos a ver cuánto nos duramos cada Shabbat. Y hoy vamos a iniciar con una introducción. Hoy no vamos a empezar de lleno con los versículos ni con los capítulos. Vamos a ver una introducción de Proverbios. Es un, digamos que un barrido, ya no se trata de reflexiones mías ni nada por el estilo, sino de las características del libro, de qué se trata el libro. Vamos a ver unas preguntas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy a manera de introducción. Y la idea es que quedemos con esa introducción preparados para ya sumergirnos en el estudio de este libro que tiene muchas cosas importantes, mucha sabiduría, muchas cosas, sobre todo mucho consejo para todos. Hay consejo para todos, porque no solamente para los jóvenes, hay consejo para todos. Así que antes de iniciar, vamos a orarle al Eterno, una pequeña oración, porque ya estuvimos orando, para que sea el Señor direccionando este tiempo. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor y fidelidad. En tus manos, Señor, encomendamos este estudio, Señor, de este nuevo libro, Señor, de Proverbios, para que seas tú, Padre Celestial, a través de todo lo que vamos a mirar, todo lo que vamos a observar, a analizar, seas tú, Rey amado, enseñándonos, seas tú edificando nuestras vidas, permitiendo, Padre Celestial, que en esa instrucción nosotros podamos, Padre Celestial, aplicar, Señor, todo lo que podamos aprender, Señor, poner por obra, Padre, todo lo que tú nos enseñes. Y que sea, Señor, no solamente de ayuda a nivel personal, sino que sea también de ayuda, Padre, a tu pueblo, Señor, a esta quejilá, como congregación que somos, para poner en práctica, Padre, aquí todos los consejos, toda tu palabra, Padre, que ha sido establecida, y para que nos ayudes, Padre, también a que te glorifiquemos, Señor, con todo lo que hagamos. Padre, en tus manos encomendamos, Señor, este tiempo, este espacio. A ti sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, amados, libro de Proverbios. Vamos a estar desarrollando algunas preguntas el día de hoy. Cabe resaltar de que información del libro de Proverbios, aún de temas de introducción, temas de todo lo que se dice del libro de Proverbios, hay mucha, pero mucha información. Bastante. De pronto, puede que el día de hoy en esta corta introducción se me escape algo, pero traté de traerle lo que yo vi que de pronto era más relevante para compartir, para dar inicio al estudio de este libro. Este libro me hace recordar precisamente una vez que yo tenía una prima que yo la llevaba a la iglesia cuando estábamos en la iglesia central hace años, muchos años. Y yo la llevaba y a esa prima yo creo que se la entregué a Wilson, a Tania se llama ella. Y yo recuerdo que Wilson le regaló un librito de Proverbios, un librito, creo que la pasta era como grisecita. No sé si ella la habrá leído, si la habrá meditado, pero cuando yo me acerqué al libro Proverbios, yo me acordé de ese tiempo. Y recuerdo que en esos años precisamente en la congregación donde estábamos acostumbrados o nos direccionaban
que como Proverbios tiene 31 capítulos y la mayoría de los meses tienen 30 hasta 31 días, nos decían que tomáramos un proverbio por día. Y ese era como un tipo de devocional que la mayoría teníamos. Ya el día 1, por ejemplo, hoy es día 16, hoy toca el proverbio 16. Y así lo teníamos, por costumbre, leer el proverbio, analizarlo, meditarlo y procurar poner por obra lo que hacíamos. Entonces, esa era la costumbre y bueno, vamos a iniciar, el día de hoy en el contenido de esta introducción vamos a estar mirando varios puntos. Primero, ¿qué significa la palabra proverbios? Quizás para aquellos que no saben, hoy se van a sorprender de lo que significa la palabra proverbios, para los que no saben, porque el que sabe, ya vamos a ver a qué se refiere. ¿Quién escribió el libro? Que parece una pregunta muy, muy contundente, la respuesta muy obvia, pero vamos a ver algunos detalles con respecto a eso. ¿Cuándo lo escribieron? ¿En qué época? Las características del libro. Y por último vamos a estar viendo el propósito del libro. Este propósito por el cual se compilaron todos estos proverbios y la aplicación que le vamos a dar nosotros. Entonces vamos a iniciar con el significado de la palabra proverbios. Aquí se me escapó una de la transición, pero ahí vamos. Proverbios, aquí busqué, yo les dije que íbamos a ver nuevamente el hebreo, o sea, no me desprendo del hebreo, vamos a ver el hebreo. ¿Y por qué vamos a ver el hebreo aquí para ver el significado de la palabra proverbio? Porque precisamente cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 1, verso 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, ahí se menciona la palabra proverbios y así ha sido traducida. Y es precisamente esta palabrita que está ahí, aquí hebrea, que en cierto sentido la podemos pronunciar en temas fonéticos como la misley. Algunos de pronto sin omitir la sba aquí podrían leer miselei, pero hay un tema fonético en donde en ese proceso se omite la sba y se podría leer misley. ¿Ok? Entonces, esta palabra misley, buscándola en la Biblia, descubre la Biblia, creo que es para la Biblia paralela, perdón, tiene que ver con la raíz primaria de la palabra mashal. Y esta palabra mashal, miren lo que dice aquí abajito, para algunos que no sé si alcanzan a ver. Aquí abajito dice que es un sustantivo masculino, la palabra exactamente, la transliteración es mashal, la fonética es mashal, o sea, ahí tienen como que un desgarre que los hebreos tienen por manera natural. Y miren que aquí en la definición abajito dice parábola. Dice proverbios, una máxima concisa, un símil. Pero da la curiosidad que mira que aquí aparece la palabra parábola. Entonces nos regresamos, Jacob. Resulta de que la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia, aparece en el libro de Números, capítulo 23, verso del 5 al 7. Y vamos a estar leyendo ese pasaje bíblico. Recuerden la palabra misley. Dice Números 23, del 5 al 7. Dice, y el Señor puso palabra en la boca de Balaam. Creo que recuerdan este pasaje. Y le dijo, vuelve a Balac y así hablarás. Él entonces volvió a Balac y he aquí que estaba junto a su holocausto, él y todos sus jefes de Moab. Y comenzó su profecía y dijo, desde Harán me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente, ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Miren que aquí coloqué en rojo la palabra profecía, porque vamos a ver de cuál es la palabra que aparece ahí que traducen como profecía en esta versión de la Biblia de las Américas. Hay otra versión bíblica que es la Reina Valera que dice así, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él y aquí estaba él junto a sus holocaustos, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su
parábola. Ya no dice profecía. Acá no dice profecía, sino que dice parábola. Y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob y ven Secra a Israel. Entonces, esa es la traducción de la Reina Valera. Pero ahora vamos a irnos al hebreo de ese versículo 7 para ver de qué palabra se trata. El versículo 7 del libro de Números es esta palabrita. Si notan, tiene una particularidad esta palabra y es que tiene las mismas letras de la palabra Mishlei, la misma base. Aquí podríamos leer Meshaló, pero la raíz primaria, si ustedes buscan en la Biblia paralela, la raíz primaria de esa palabra es nada más y nada menos que la palabra Mashal. Y la palabra Mashal ya vimos que tiene que ver con parábola, que traducen también como proverbios o una máxima. ¿Ok? Entonces, en términos más generales, cuando leemos máxima, porque de pronto podemos ver que es una máxima concisa. ¿Qué es una máxima? Estuve haciendo la consulta y en términos más generales, una máxima puede referirse a una expresión concisa y memorable de una idea filosófica o moral. O sea, es algo así un poco con temas filosóficos cuando se habla de máxima. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué significa la palabra proverbios, está muy relacionada con el tema de la parábola. Y ahí es donde yo voy. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, cuando el Señor dice, y refirió una parábola, la palabra igual allí al hebreo, que fue en griego, es la palabra mashal. Ahí muy prácticamente también podríamos decir, y refirió un proverbio, ¿cierto? Porque es la misma palabra, mashal, o refirió una parábola. Es más, este libro podría no llamarse proverbios, sino podría llamarse parábolas, sencillamente. ¿Oyeron? Entonces, ahí hay una... la palabra es como un sinónimo. Proverbios y parábolas en hebreo es sinónimo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver quién escribió este libro. Como les decía, la pregunta parece la respuesta muy lógica y sabemos que pues Salomón, y digo que aquí el autor de la mayor parte de los proverbios, y digo la mayor parte porque de los que están aquí registrados, él no es el autor de todos. Sí de la gran mayoría, pero no de todos. ¿Ya? Vemos aquí en Proverbios capítulo 1, verso 1, que efectivamente que ese versículo está allí, que más bien pareciera un título, ¿cierto? O sea, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora, Salomón en número, en ese orden, ¿cuál fue el orden de Salomón como rey de Israel? Primero estuvo Saúl, luego David y Salomón. O sea, Salomón fue el tercer rey de Israel en ese orden. ¿Ok? Sin embargo, Salomón escribió más proverbios de los registrados en este libro. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar un pasaje en donde nos dicen puntualmente, aproximadamente, cuántos proverbios escribió Salomón, que no están registrados aquí. ¿Ya? Dice, en primer libro de Reyes, capítulo 4, del 30 al 32, dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán. Miren que aquí está él mencionando otras personas que tenían o que manifestaban sabiduría, ¿cierto? Más que Etán israelita y que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. O sea que compuso bastante. Y muy posiblemente, pues no todos están registrados allí en este libro de proverbios
que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Ahora, con relación a la escritura del libro de Proverbios, además de Salomón, que es el autor de la gran parte de los proverbios, en el mismo libro hay registrado unas evidencias de algunas personas que participaron allí en esa escritura. Y primeramente tenemos aquí dice Agur, hijo de Jaque, autor del capítulo 30, aunque no es totalmente el capítulo 30, sino hasta el versículo 14. Dice Proverbios 31, dice palabras de Agur. Entonces, esto no es de Salomón, ¿cierto? Entonces, palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía, miren que aquí habla de la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ulcar. Resulta y pasa que yo consultando, que aquí dice la profecía, aquí en esta palabra no es la palabra original para referirse a la palabra profecía como tal. Estuve consultando y resulta y pasa de que la palabra allí, la raíz primaria es la palabra mashah. Y resulta que esa palabra es un poco extraña porque tiene que ver como con carga, tiene que ver con tributo. Y algunos comentaristas dicen que esa palabra de pronto es un poco complicada y algunos expertos tienden a decir que muy posiblemente esa palabra tiene que ver con el nombre de una tribu ismaelita. Y sacan la conclusión de que este hombre llamado Agur, hijo de Jaque, no era israelita, sino que en esos tiempos las tribus que pertenecían a los ismaelitas, de allá descendían personas muy sabias, muy conocedoras de letra, de estos proverbios o de estas parábolas, y fue uno de los que fue incluido aquí en el libro de Proverbios, igual que en el capítulo 31, el rey Lemuel, que dice que el autor del capítulo 31, que aquí leemos palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aquí la palabra profecía también tiene que ver con lo mismo de ¿cómo es que? Del Agur, hijo de Jaque, la misma palabra. Entonces, en ese sentido, los comentaristas tienden a decir de que estos dos personajes no eran israelitas, simplemente eran sabios de la época que venían muy posiblemente de las tribus ismaelitas y que por su sabiduría, pues estos dos proverbios o estos dos capítulos, estas dos porciones fueron ingresadas en el libro de Proverbios. Entonces ya sabemos que pues efectivamente Salomón no es el autor del total libro de Proverbios, sino que estos dos personajes tienen ahí un cupito, les abrieron un cupito y les pusieron el proverbio allí en esta parte. Además de estos dos personajes de Agur y del rey Lemuel, también aparecen registrados unos sabios. Jacob. Aparecen registrados unos sabios. Salomón se apoya en las palabras de los sabios para poder hacer o plasmar sus proverbios. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. O sea, hay veces que nosotros muy posiblemente hemos reflexionado en cosas, pero esa reflexión que tú y yo hacemos es con base a la reflexión de otro, ¿ya? Lo que hacemos nosotros hoy en día, nosotros reflexionamos y muchas de esas reflexiones están basadas en la palabra de Dios. No es algo de inspiración propia, sino que tiene un fundamento en la palabra del Eterno. Y así muy posiblemente le sucedió a Salomón. Quizás él había escuchado muchas palabras de esos sabios que habían de la época. Él vino, reflexionó en esa sabiduría y vino y expuso pues su comentario. ¿Ya? Además de esos sabios, además de estos sabios, aparecen unos copistas. ¿Ya? Aparecen unos copistas que en Proverbios capítulo 25, verso 1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces también como que fue apoyado en temas de escritura.
Recuerden que en esa época de Salomón y en la época antigua, no existía la fotocopiadora. No existía el smartphone que uno toma la foto, la escanea y ya la convierte en PDF. Eso no existía. Ya no existía. Para poder tener una copia, y yo creo que lo hemos visto cada año tras año a través de las parashá, los reyes de Israel tenían, la misma Torá lo dice, que tenían que hacerse una copia de la ley, tenían que escribirla a pulso. Y es ahí donde sale que algunos hermanos se ponen ahí a escribir una copia de... Pero lo hacen y que no es un tema de una ordenanza bíblica, porque ahí hablaba de los reyes. Y que yo sé que espiritualmente la Biblia nos llama que somos reyes y sacerdotes, pero no hay una ordenanza directa. Y que si alguien lo quiere hacer desde el punto de vista pedagógico, pues hágalo. Eso le ayuda como que a memorizar. Es más, cuando uno estaba en el colegio, aquellas personas que intentaban hacer trampa en los exámenes y que voy a hacerme una copiecita, que voy a... un machete, como le decimos acá en Colombia, en Cartagena, en la costa Caribe, le decimos el machete, vamos a hacer machete. O sea, ellos sin darse cuenta, haciendo la copia y haciendo el machete, se estaban grabando la información en su mente. Se la estaban grabando. O sea, yo vi una vez, escuché una historia de alguien que estaba asustado porque le tocaba hacer un examen y comenzó a hacer las copias y a guardárselas en los bolsillos. Vamos a ver que cuando fue a hacer el examen, se sabía todo el examen. No tuvo que sacar las copias porque ya había estudiado. Una forma de estudiar es hacer copias. Y digamos que la reflexión a la que se llega cuando en la Torá dice que el rey debe hacerse una copia a sí mismo de la Torá es precisamente eso, para que a medida del proceso, en ese proceso pedagógico, la persona vaya reflexionando y se acuerde. Porque fíjense, ¿qué tal si David, por ejemplo, si David se hubiese acordado de que en la Torá hubiese leído que en la Torá dice que el rey no debe hacerse a muchas mujeres? ¿Será que David se hubiese hecho a muchas mujeres? ¿Cierto? Pero pasó eso por alto. Pero si se hubiese puesto ahí, que no estamos seguros si lo hizo o no lo hizo, pero es una forma de nosotros ahí educarnos, de pedagógicamente recordar la palabra. Amado, así que si tú quieres estudiar algún libro, quieres analizarlo, cópialo. Mira lo que dice aquí. Es más, eso ayuda mucho. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros, o sea, esta mente que ustedes y yo tenemos es muy particular, y eso me pasa a mí y creo que a la mayoría. Tú puedes estar leyendo un libro, ¿cierto? Y estás leyendo un libro y el libro puede estar muy interesante, que aquí tus ojos están viendo la letra y de pronto audiblemente la estás leyendo, pero tu mente está en otro lado, ¿cierto? Y de pronto lo que estás leyendo, ni por ahí. Entonces a veces, ¿qué le toca hacer a uno? Devolverse. No, me tengo que devolver. Y así mismo pasa con las series bíblicas, ¿cierto? Nos las estamos viendo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y esto cuándo pasó? A devolverse otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra mente a veces nos... Entonces, cuando copiamos palabra por palabra, eso nos puede ayudar mucho en el tema de la compresión y el análisis. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, no solamente fue Salomón, sino que él tuvo ayuda. Aquí hay unos copistas, estuvo este señor que leímos acá, el rey Lemuel, y Agur, hijo de Jaque. Ya sabemos que ellos son los participantes en este tema de la escritura de este libro. Ahora bien, ¿cuándo lo escribieron? Ese también es un tema de pronto que se puede someter a debate, porque en medio de la, digamos que el barrido que hice de la información, algunos dicen una cosa, otros dicen la otra, pero lo cierto es que el libro se escribe precisamente estando Salomón en medio de su reinado. Entonces los proverbios de Salomón fueron escritos alrededor del año 900 antes de Cristo. Algunos dicen que del año 1100 algo hasta el año 600. En esta
en un diccionario que se llama Perspicacia, estoy buscando esto y decía en el año 900 durante su reinado como rey de Israel, ¿ya? Muy diferente al libro de Eclesiastés, que ya el libro de Eclesiastés ya se escribe ya cuando él estaba ya más viejito, ¿ok? Y en primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 34 dice, y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea, tanta era la sabiduría que tenía Salomón, que el Eterno le había entregado, que muchos se admiraban. Y ahí está el ejemplo de la reina Saba, de la reina de Saba, que oye, como que le sorprendió tanta sabiduría y fue hasta allá a ver quién era Salomón, ¿ya? Entonces, durante su reinado como rey de Israel, la nación alcanzó su clímax espiritual, político, cultural, económico, ¿ya? Mientras que aumentaba la reputación del pueblo. Ahora, también esa reputación, así como el pueblo era muy conocido, pero era muy conocido a través de ¿quién? De Salomón por su sabiduría. Entonces era algo como que directamente proporcional. Salomón se daba a conocer por su sabiduría y así mismo el resto de las naciones terminaban conociendo, digamos que la gracia en la que había caído el pueblo de Israel delante de los ojos del Eterno, porque sabemos que Salomón no tiene ese momento de paz y tranquilidad por su linda cara, sino que esa había sido una promesa que el padre le había hecho a David, porque Salomón era el que se iba a encargar de direccionar la construcción del templo. Recuerden que si decimos no, que Salomón fue el que construyó el templo, o sea, físicamente no fue el que lo construyó, fue el que organizó para que fuera construido, ¿ok? Entonces, muchos dignatarios extranjeros de lugares muy lejanos, como el caso de la reina de Saba, fueron a ver, a escuchar, a hablar a ese sabio monarca, como algunos en algún momento le pudieron decir. Entonces, efectivamente, amados, no se sabe exactamente el tiempo. Algunos, como les decía, pueden colocar los tiempos entre el año 1015 o en el año 900 o más lejitos. Pero lo cierto fue que fue escrito cuando Salomón estaba reinando. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora las características de este libro. Pero antes de ir, hay un tema que se me iba a pasar. Y es que cuando hablamos de cuando fue escrito, hablamos también de historia. Y resulta de que hay algo muy particular. Y es que precisamente nosotros nos encontramos esa misma palabra en el libro de Números. Ya lo leímos, ¿cierto? Que fue lo que dijo, lo que se comenta en la historia. Y vemos que las enseñanzas por medio de proverbios se originó en el oriente, ¿ya? Y era precisamente una de las formas de enseñar en esa antigüedad. Era la forma en que se instruía a la gente en la antigüedad. Es por eso que no nos debe ser extraño cuando el Señor Yeshua quería enseñar a través de parábolas. No nos debe ser extraño porque era la forma como la gente enseñaba en la antigüedad. ¿Ya? Sí, lo leímos ahorita en el concepto, que también se le dice máximas. O sea, son términos muy filosóficos. Algunos lo ven como términos muy filosóficos, pero ya ustedes y nosotros sabemos que esto tiene que ver con mucha sabiduría del Eterno, palabra del Eterno para nosotros, beneficio para nosotros. ¿Ok? Entonces, dentro de las características del libro, vamos a ver aquí. Este libro pertenece al grupo de los libros poéticos y sapiensales, más que todo la parte sapiensal, que tiene que ver con sabiduría. Consta de una colección de refranes, dichos y poemas. Y esto lo que hace es que transmiten la antigua herencia de la sabiduría de Israel. Ahora, esa sabiduría de Israel, ¿quién se la dio? El Eterno. El Eterno. Por eso es que, amados, aquí voy a hacer una parte para hacer una reflexión.
Si tú eres creyente, tú y yo somos creyentes en Mashiach, somos creyentes en Hashem. Y si tú y yo tenemos una novedad en nuestras vidas, un inconveniente, una situación difícil, compleja, que te ha llevado al estrés, que te ha llevado a una situación bastante complicada, que no sabes qué hacer, amado, ¿a dónde y a quién te tienes que dirigir? Normalmente, ¿qué hace el mundo? Se van para el psicólogo. O sea, yo les digo algo sinceramente. Yo entiendo que un psicólogo es un profesional en esa área. ¿Ok? Y que a veces en circunstancias muy extremas es necesario. Porque yo no voy a desmeritar esa profesión, ¿ok? No lo quiero desmeritar. Son profesionales y son muy, muy buenos en el área en que toca. Pero cuando una persona es creyente, conoce de la palabra, sabe quién es su ayudador, sabe quién es su sustentador, o sea, tiene claridad del asunto. Ya cuando tú vayas a un psicólogo, es porque es algo que, Dios mío. Entonces, ¿por qué? Porque a lo primero con lo que tú te tienes que dirigir es al Señor y a su palabra. A lo primero. ¿Ya? Entonces, es algo que a veces puede ser muy complejo porque hay que ver la situación, hay que ver las circunstancias, hay que analizar muchas cosas, ¿ya? Pero lo primero y lo ideal sería que, oye, primero consulta. Ahora, tú tienes líderes, tú tienes tus pastores, tú tienes personas que de pronto tienen mayor experiencia en la vida y conocedores de la palabra. Dirígete a ellos primero. Y ya ellos evaluarán si es necesario que se busque ayuda profesional en alguna área, pues tocará. Pero lo primero es el Señor. Es el Señor. O sea, no me cabe en la cabeza de que alguien tenga una situación que de pronto quizás no sepa cómo actuar y se vaya a la parte psicológica primero. O sea, no entendería eso. Primero hay que dirigirnos a aquel del que estamos gobernados, siendo gobernados como Israel. ¿Ok? Dentro de esas características del libro, hay una página que se la recomiendo muchísimo, muchísimo, que es la palabra, hay una página, un sitio web que se llama Indubiblia. Creo que muchos la conocen. Indubiblia. Ahí exponen el estudio de la palabra de manera inductiva, que eso es lo ideal. Es lo ideal. Hay muchos que estudian la palabra y la estudian de manera deductiva y eso no es lo más correcto. Ellos la estudian deductiva y deduciendo conforme a lo que los textos dicen y tienen unos videos explicativos. Por ejemplo, explican el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios y es muy, muy pedagógico la forma como los explican. Muy interesante. Entonces, ellos tienen un sitio web donde tenían esta estructura de este libro. Aquí está el sitio web. La estructura del libro también la podemos encontrar en las diferentes Biblias. No sé si aquí la tienen. No, aquí no está. Hay algunas Biblias de estudio que sí tienen la estructura de los libros. Y vemos acá que en forma temática tienen establecidos los capítulos. Inicia acá con el porqué de los proverbios de Salomón. Consejos para la sabiduría, grandes beneficios de la sabiduría, llamado a la obediencia. Mira que aquí todo lo encierra para entre padre a hijo, de padre a hijo. Exhortación a seguir la obediencia, manteniendo la pureza, amonestación, pereza, adulterio, la mujer adúltera, eternidad de la sabiduría, sabiduría y necedad, proverbios de Salomón, preceptos, amonestaciones, dichos de sabios, comparaciones y lecciones morales, proverbios comparados, palabras de Agur, exhortación a un rey y la mujer virtuosa. Y vemos hacia dónde están, en qué se enfoca cada pasaje bíblico. Entonces vemos que este libro tiene una estructura muy definida
Y amados, cuando vayamos poco a poco analizando los versículos, creo que en el primer capítulo me voy a demorar bastante. Estaba leyendo y me voy a demorar bastante. Así que hay mucha, como dice mi esposa, mucha tela que cortar. El propósito del libro, y ya para terminar, porque esta es una introducción, no vamos a ir de lleno hoy al libro. En el diccionario Perspicacia, que se me olvidó colocarlo aquí abajito la nota, dice lo siguiente conforme al propósito de este libro. Dice, mientras el libro de los Salmos es para una vida devocional, el de Proverbios es para la vida diaria. Proverbios da sugerencias prácticas para una vida eficaz. Este libro no solo es una colección de dichos hogareños, contiene consejos espirituales profundos extraídos de la experiencia. Un proverbio es una frase corta y sabia, fácil de aprender y llama a una persona a actuar. No argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos. Supone que ya los tenemos, tenemos esos criterios morales y espirituales. El libro de Proverbios se enfoca en Dios, lo que tiene que ver con su carácter, obra y bendiciones, y nos dice cómo vivir una relación íntima con Él. A manera del propósito del libro, el diccionario Perspicacia nos presenta esto, y es un libro muy enriquecedor. Se los recomiendo, no se pierdan. Estuve ya analizando los primeros versículos del capítulo número 1 y hay muchas cosas que compartir. Y sé que a nivel personal y sé que también a nivel de congregación vamos a aprender muchísimas cosas. Así que esta es fue la introducción. Como les decía, muy posiblemente van a haber muchas cosas que vayamos a poder decir de este libro, pero traje como que las más principales. Así que el próximo Shabbat iniciamos, no se lo pierdan, vamos a verso por verso como estamos acostumbrados, vamos a estar mencionando las palabras hebreas más importantes y desmenuzándolas. Algo que quiero hacer que no hice con el libro de los Salmos y que algún día el Señor me dé la oportunidad y el tiempo para hacerlo y para también dejarlo registrado en el sitio web, es crearme como especie de un glosario. Porque recuerden que en el libro de los Salmos vimos muchas palabras hebreas que de pronto en las Biblias de pronto no están bien explicadas. Y a medida que vaya haciendo el estudio, quiero como que ir montando en el sitio web como que ese glosario de esas palabras que necesitan de alguna explicación. Por ejemplo, algunos se acuerdan de la frase Poalei Aben. Ellos no se acuerdan. Poalei Aben, los activistas de la no Torah, ¿se acuerdan? De los que no solamente no la guardan, sino que promueven para que otros no guarden la Torah. Entonces quiero hacer eso, quiero dejar ese glosario allí para que nos ayuden en medio a todos nos ayuden en medio del estudio de la palabra. Y eso quiero hacerlo con Proverbios. Voy a arrancar. Palabrita que yo veo ahí que ya empezamos con la palabra Proverbios, que ya sabemos que cuando el Señor dijo, y refirió una parábola, ya sabemos que eso es la misma palabra que Proverbios. O refirió un proverbio, refirió una palabra, o el libro de los Proverbios también podría llamarse libro de las parábolas. ¿Ok? Entonces, amados, vamos a darle gracias al Eterno. Amado Rey, Señor Todopoderoso, te exaltamos a ti, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu fidelidad, por tu compasión, por tu solidaridad. Padre, hoy colocamos, Señor, el estudio de este libro delante de tu presencia. Padre, para que tú nos ayudes, nos guíes, Señor, y que todo lo que vayamos a analizar, meditar, Señor, en este libro, Señor, se cumpla, Padre, lo que tú en algún momento le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que aquí está escrito en este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, queremos poner por obra, Señor, eso que está allí escrito. Padre, y ayúdanos a poder analizarlo, meditar, Señor, y hacer conforme a tu voluntad, Señor, conforme a todo lo que tú nos instruyas. En tus manos, Señor, encomiendo la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a poder que juntos podamos aprender, conocer, ser edificados de tu palabra.
Padre, con el objetivo de darte gloria, honra y honor a ti, Señor, porque esto no se trata, Padre, de sacar pecho de conocimiento, no se trata de venir a vanagloriarnos porque lo que hemos aprendido, sino, Padre, sino que el objetivo de todo esto, Señor, es dar gloria, honra y honor a ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, por siempre y para siempre. Padre, te damos la gloria, te exaltamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.